Mis amados hermanos, qué gozo es abrir la palabra del Señor una vez más esta mañana. Es un privilegio muy grande que el Señor nos da el poder escuchar su bendita palabra. Realmente nosotros debemos estar muy agradecidos al Señor porque no todos tienen esta bendición. No todos pueden escuchar la palabra y no todos pueden tener el entendimiento. Eso es un don de Dios. Dios da el entendimiento. Y Dios también abre los oídos para escuchar la palabra del Señor. Muy bien, esta mañana quiero comenzar diciendo de que todos los días, como dije al comienzo del culto, todos los domingos que nos reunimos, nuestra razón principal es recordar y adorar al Señor Jesús. No hace este domingo algo diferente de lo que ya hemos hecho. Sin embargo, hemos aprovechado la oportunidad que comúnmente en nuestra sociedad, en nuestra cultura se celebra la Navidad, de poder hablar acerca de eso también, de aprovechar esta oportunidad para poder examinar las Escrituras y tener un entendimiento correcto de lo que es la Navidad, de lo que es la venida del Señor Jesús. Hay muchas cosas relacionadas con la venida del Señor, pero hoy quiero hablar acerca del anuncio del nacimiento del Señor. Específicamente quiero que meditemos en el momento en que el ángel le anuncia a María que iba a concebir en su cuerpo al Mesías. Pero antes de ir a nuestro texto, quiero preguntar, ¿realmente tenemos un entendimiento de quién es Jesucristo? Alguien decía por ahí que la Navidad es como un examen que saca a la luz el verdadero entendimiento que la gente tiene del Señor. Podemos ver que la mayoría de la gente celebra la Navidad, si no todos, pero la pregunta es, ¿a quién están celebrando? ¿Realmente ellos entienden, la mayoría de las personas, aunque celebran esta fecha la venida del Salvador, podemos decir que la mayoría de ellos el resto del año viven para Él? ¿Podemos decir que ellos realmente tienen un verdadero amor por Cristo al punto que darían su vida por Él? Cuando nosotros vemos cómo la gente de nuestra sociedad y nosotros mismos, quizás antes de conocer al Señor, o puede ser que nosotros estemos viviendo así, podemos ver de que estamos celebrando a alguien que realmente no conocemos, a alguien que realmente no amamos. Es por eso que la Navidad se transforma de ser una celebración del nacimiento del Salvador a simplemente una excusa para tener un momento de diversión, de comida, de pasarla bien. Nada más que eso. ¿Estoy equivocado o estoy hablando con verdad? ¿Tengo razón o no? La mayoría de las personas celebran Navidad, pero la pregunta es, ¿viven para Cristo? Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos aquí es, ¿realmente nosotros amamos a ese Cristo al cual celebramos en Navidad? ¿Realmente nosotros vivimos para Él y lo consideramos como lo más importante? Todo tiene que ver con el entendimiento que tengamos de Cristo. Quiero invitarle a que leamos la palabra, o escuche usted la lectura, de lo que fue el anuncio del nacimiento. Eso lo leímos al comienzo. Dice que el ángel Gabriel fue a Nazaret a hablar a una mujer virgen, es decir, que no había conocido varón, y estaba comprometida para casarse con José, y este ángel se le aparece a María y le da el siguiente anuncio, le dice, Lucas 1 del 30 al 35, le dice, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Amén.
Muy bien, tenemos este momento donde el ángel le anuncia a María que iba a dar a luz al Mesías. El Mesías es el término que se utilizaba en el Antiguo Testamento para hablar acerca del Salvador prometido. Este Salvador fue prometido en el mismo momento en que el hombre y la mujer desobedecieron el mandamiento de Dios. Cuando comieron del árbol prohibido, el Señor les dijo, le dijo a la mujer, a la serpiente y a la mujer, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. La descendencia de la mujer te aplastará la cabeza, le dijo Dios a la serpiente, y le dijo también, pero tú le morderás el talón. Con estas palabras Dios estaba prometiendo que aunque el pecado vino al mundo, Dios iba a enviar a un hombre, a un descendiente de la mujer, quien traería la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna. Ese fue el primer anuncio que encontramos en la historia de la humanidad de la venida del Mesías. Luego, a lo largo de la historia, los profetas anunciaron que vendría el Mesías. A veces le llamaban con el título del profeta o también como el rey. En numerosas ocasiones en el tiempo de los reyes, los profetas anunciaron que vendría un descendiente de David que reinaría para siempre, que reinaría con justicia. Cuando el pueblo de Israel estaba viviendo las injusticias de los reyes perversos que los gobernaban, Dios prometía enviar un rey que sería justo. Muchos profetas también anticiparon la manera en que vendría este Mesías. Uno de esos profetas era el profeta Isaías. Él profetizó que vendría de Belén, de la provincia de Galilea, que era una provincia apartada de Israel, un poco menospreciada porque estaba cerca de los gentiles. No vendría de Jerusalén, la ciudad capital, sino que vendría de una provincia y nacería de una mujer virgen. Este profeta Isaías también habló acerca de los sufrimientos del Mesías en Isaías 53. En ese capítulo se habla de los padecimientos y los sufrimientos del Señor en la cruz y también habla de su resurrección. Es así como este Mesías Salvador prometido, el Cristo, era anunciado desde el Antiguo Testamento y ahora el ángel está anunciando a esta mujer, de entre todas las mujeres de Israel, que ella tendría la bendición de concebir en su vientre, de traer al mundo al Salvador, al Mesías. ¿No es esto algo maravilloso? Muchas veces nosotros tratamos de no hablar mucho de María para no caer en el error de los romanos, que exaltan a María y prácticamente la ponen al mismo nivel del Señor Jesús. Aunque ella no está al nivel del Señor Jesucristo y no es una mediadora, como dicen ellos, sí nosotros podemos valorar el hecho de que Dios la escogió para traer al Salvador al mundo. ¿Podemos cerrar la puertita? Muy gracias, Julián. Muy bien. Entonces, nosotros vemos aquí cómo el Señor en su gracia y en su misericordia escogió a esta mujer para traer al Salvador al mundo. Y este es el momento donde se la anuncia. Ella, después, si nosotros seguimos leyendo el capítulo 1 y vamos al capítulo 2, si seguimos leyendo el capítulo 1, vamos a ver que María visita a su prima Elizabeth, quien iba a dar a luz a el profeta Juan, y ella eleva una canción improvisada, guiada por el Espíritu Santo, eleva un cántico de alabanza por la bendición que Dios le había dado de traer al Salvador al mundo. Era algo que toda mujer israelita añoraba tener, esa bendición, y ella la poseía. Pero yo quiero esta mañana, y ahora sí no cometo error de decir esta mañana, porque realmente estamos de mañana, meditar en 3 cosas que el ángel le dice a María acerca del Mesías que ella iba a dar a luz. 3 verdades que tienen que ver con 3 aspectos del Señor Jesucristo, los cuales son muy necesarios para entender y para tener una verdadera fe en el Señor. Nos enseñan quién realmente es Cristo, el Mesías, cómo debemos tratarle y cómo debemos acercarnos a Él. La mayoría de las personas tiene fe en Cristo, pero no todos tienen una fe verdadera en Cristo.
La fe verdadera es una fe que conoce a Cristo, que está basada en lo que la palabra de Dios dice. La fe verdadera es una fe que realmente entiende la grandeza de la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando es entendido realmente, entonces es amado y es servido como se debe. Cuando en nuestra sociedad nosotros vemos que la gente para esta fecha no escatima en gastos para celebrar la Navidad, pero el resto del año no tiene ningún interés en seguir a Cristo, vemos que realmente ellos no entienden la grandeza de la persona del Mesías. ¿Sabe que nosotros tenemos la bendición de tener la palabra de Dios? Y ella es la que nos abre el entendimiento para comprender la grandeza de este Salvador que vino al mundo. Muchos hombres y mujeres entendieron esta verdad, y lo vemos en la Escritura, que muchos hombres y mujeres entendieron la verdad de quién era este Mesías y comprendieron qué tal era la grandeza de Él, que entregaron sus vidas para vivir para Él, y algunos incluso murieron por Él. Tan grande es la persona de Cristo y nosotros debemos conocerle para poder confiar verdaderamente en Él, para poder verdaderamente amarle y para poder servirle como Él se merece. Vamos a ver entonces que en primer lugar el ángel le habla a María acerca de la humanidad de este Salvador. Realmente no es algo raro que una mujer dé a luz un ser humano. Sería algo extraño que diera a luz otro ser, un extraterrestre, un animal. Es algo imposible. ¿Es algo imposible o no? ¿Qué dan a luz las mujeres? Personas, ¿no es cierto? Humanos. Sin embargo, tratándose del Salvador prometido, es muy importante entender de que este Salvador tenía que ser hombre. Mire las palabras que le dice el ángel en capítulo 1, versículo 31. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este Mesías, entendemos aquí en estas primeras palabras, que este Mesías nacería de ella. ¿De quién? De una mujer. Y todo el que nace de una mujer es un ser humano. Entonces, el Mesías nacería de ella y se llamaría Jesús. Primero, la alarma para no llegar tarde al culto. Muy bien, solo que la alarma se atrasó. Voy a poner mi llave acá que me está molestando. Primero, sería un ser que nacería de ello. Esto tiene que ver con su humanidad. En segundo lugar, se llamaría Jesús. Este nombre se relaciona con la salvación de Dios y explica el propósito por el cual vino Jesús al mundo. Nuestro hermano Juanito en la lectura nos decía que Jesús significa Jehová es salvación o Jehová salva, ¿no es cierto? Eso significa el nombre Jesús. Y es el mismo nombre que en el Antiguo Testamento se conoce como Josué. ¿Alguien de aquí se llama Josué? ¿O tiene un hijo que se llame Josué? ¿No? Bueno, cuando tengan un hijo varón, pondránle Josué. Ya pues. La tercera, ya no respondo. Muy bien. Vamos a traer aquí una pecera para poner ahí los celulares. Muy bien. Entonces, el nombre de él sería Jesús. Ahora, esto es muy importante. Vamos a tenernos aquí en el nombre y después en su esencia humana. En el Evangelio de Mateo, cuando el ángel se presenta a José, le dice: José, no temas recibir a María por mujer, porque ella está embarazada del Espíritu Santo. No pienses mal de ella. Y ella dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Jehová, salvación. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto es algo interesante. Jesucristo vino a salvarnos del problema del pecado. Hay muchos problemas que sufrimos. Problemas económicos, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas sociales. Y la lista puede seguir todo el día. Pero todos esos problemas
vienen como consecuencia del problema del pecado. El mayor problema del hombre es que ha pecado y Dios está enojado con él. Y que Dios es un Dios justo y tiene que condenar el pecado. Entonces para eso vino Cristo, para salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora cuando, es interesante, ¿no?, que estas palabras, y le pondrás por nombre Jesús, en el Antiguo Testamento el profeta Isaías anunció que el Mesías nacería de una mujer virgen, pero dice que su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Ciertamente que Jesucristo es Dios con nosotros y vamos a ver eso. Pero aquí el ángel le dice, le pondrás por nombre Jesús, mostrándonos que Él es el que Dios prometió que venía a salvar al mundo. En esta época de Navidad nosotros podemos ver que todo el mundo celebra la Navidad y habla de hacer el bien, pero pocos hablan del propósito por el cual vino Cristo. Vino a salvar a su pueblo de su pecado. Vino a traernos el perdón, la salvación del alma. Vino para que seamos librados de la condenación que merecemos. Vino para limpiar nuestras vidas de la maldad, para transformarnos. Y cuando nuestro corazón pecaminoso es limpiado, es perdonado, justificado, transformado, ahí los demás problemas comienzan a encontrar solución. Ahí el cambio de la vida de los creyentes hace que vivan mejor, tengan mejores hijos, mejores matrimonios, sepan lidiar con los problemas de mejor manera, hasta puedan trabajar mejor, en definitiva vivir mejor. Pero el gran problema que necesitamos solucionar es el pecado y para eso vino Cristo. Ahora es importante que nosotros nos detengamos a pensar en la humanidad de Cristo. Ahora, esto no es un problema. La mayoría de nosotros sabemos que Jesús se hizo hombre y que Él es Dios también, porque hemos sido enseñados así. Y si algo bueno ha hecho la religión oficial, ha sido por lo menos poner una base de cierto conocimiento, pero que es usado cuando realmente Dios obra y nos abre el entendimiento. Entonces, sin embargo, en los primeros siglos del cristianismo, la humanidad de Cristo era una verdad que era necesario recalcar, porque habían falsos maestros que negaban la humanidad de Cristo pensando que todo lo material era malo y pecaminoso. Ciertamente que la tierra ha sido contaminada por el pecado, pero en sí lo material, el cuerpo, lo físico no es algo malo. ¿Por qué? Porque ha sido creado por Dios. ¿Me doy a entender? Todo lo que podemos ver, todo lo que podemos palpar, ha sido creado por Dios. De modo que en sí es algo bueno. Acordémonos el primer capítulo de Génesis. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Entonces, pero estos maestros pervertían la verdad de Dios y decían que lo único bueno era el conocimiento. Y que todo lo material, lo físico, era pecaminoso. Esa verdad se impregnó en el cristianismo y llegaron a decir, no, era imposible que el Mesías se hiciera hombre porque la carne, lo material, es malo. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que era necesario que el Mesías fuera un hombre. Era necesario que el Mesías no fuera solamente un espíritu que venía aquí a salvarnos, que no fuera un ser divino pero espiritual solamente, sino que Él tomara cuerpo humano, se hiciera carne como nosotros, se sometiera a nuestra humanidad. Sería la única manera de salvarnos. ¿Por qué? A ver, si una persona que no cree en la palabra le diría, ¿y por qué es importante que Jesús se hiciera hombre? ¿Qué le respondería a usted? ¿Por qué era necesario que Jesús fuera hombre, que el Salvador fuera hombre? ¿Por qué no venía Jesús simplemente en su estado glorioso, en su deidad? ¿Por qué era necesario que naciera como un hombre? Usted debe saber responder esta pregunta. Muy bien. Usted debe conocer la fe que usted tiene. Usted tiene que saber por qué cree lo que cree y qué significa lo que usted cree. ¿Por qué, mi hermano Juanito? Muy bien. Dígalo fuerte nomás, pero está bien.
La palabra de Dios dice en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, ¿por qué es importante que el Señor fuera hombre? Porque fue un hombre el que trajo el pecado al mundo, Adán, nuestro padre Adán. ¿Y quién tenía que traer salvación? Un hombre. Si un hombre trajo el pecado, si un hombre trajo la condenación, un hombre tenía que traer la salvación. Si el primer hombre desobedeció y nos metió a todos en pecado, tenía que haber otro hombre en representación de los suyos que obedeciera a Dios y que pagara por el pecado. Entonces, esto es muy importante. Saber que Jesús es hombre nos ayuda a entender por qué era necesario su sacrificio en la cruz. Si Él no era hombre, no podía morir por nosotros. No podía tomar nuestro lugar. Entonces, cuando hablamos de la venida del Mesías, estamos diciendo, reconocemos que el Hijo de Dios eterno se hizo hombre para así poder ser ese hombre que obedeciera y trajera salvación. Tenía que ser uno de nosotros, un hombre que tomara nuestro lugar y recibiera nuestra condenación. Pero hay otra verdad maravillosa. El hecho de que Jesús fue hombre nos ayuda a identificarnos con Él y a saber de que Él se identificó con nosotros. Hermanos, hay un texto maravilloso en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, que dice así, escucha atentamente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. La humanidad de Cristo es importante porque dice que Él se identificó con nosotros. Cualquiera podría decir, es difícil que Dios nos comprenda porque Él es Dios. ¿Qué necesita? ¿Qué le hace falta? ¿Qué sufre? Pero este Dios, quien es todopoderoso, que está por encima de cualquier circunstancia, que nada puede cambiar sus designios y nada puede afectar su gozo y su plenitud, que no le falta nada, no escasea de nada, que no se cansa ni se fatiga, se hizo hombre como nosotros y se sometió a nuestras debilidades. Esto es algo maravilloso de parte de Dios, que Él se ha rebajado a hacerse como nosotros y nos comprende y nos ayuda en nuestra debilidad como quien ya ha pasado por eso. El Señor fue tentado en todo. Él sabe lo que es ser tentado. Él no pecó, pero sabe lo que es ser tentado. Él sabe lo que es sentir hambre. Él sabe lo que es sentir tristeza y dolor. Y Él sabe lo que es sentir cansancio. De modo que Él no solamente es el Dios todopoderoso que nos puede ayudar, también es el hombre perfecto que nos puede comprender, que nos puede llevar de la mano y hacernos caminar por donde Él ya anduvo. ¿Me comprende? Este es el Dios que nosotros adoramos. Un Dios que se hizo hombre. Y esto es algo maravilloso. ¿No es valioso saber que el Señor hizo esa humillación, ese sacrificio de hacerse como nosotros y someterse a nuestra debilidad? Eso nos debe llevar a amar a Cristo y a buscarle incansablemente en toda situación de nuestra vida. Nos acercamos a Él, por un lado, viendo la grandeza y el poder de Él, pero también nos acercamos como alguien que está cercano a nosotros, como alguien que nos comprende, como alguien que ha pasado lo mismo, como alguien que se ha puesto a nuestra altura. Me acuerdo que cuando jovencito, yo comencé enseñando la palabra a los niños de la iglesia. Y para poder enseñar a los niños uno tiene que rebajarse a ellos, decir, hablarles no hablarles como niños en ninguna manera. Tampoco significa que uno tenga que ser muy dinámico, simplemente hablarles de una manera que ellos entiendan. Pero me acuerdo que en nuestras iglesias en Chile había un predicador muy famoso que ya estaba por los 70 años y a los hermanos les gustaba escucharle. Y una vez él le fue a predicar a los niños
Y se paró en el púlpito y les predicó a los niños de la misma manera que les predicaba a los adultos. Y los niños no pudieron entender. Pero ¿cuánto valoran los niños, los que son niños o los que han sido niños? ¿Ha sido niño alguno de ustedes? Los que han sido niños pueden entender. Si alguien le puede ayudar a la hermanita que ya no da más, ayuda a la hermana. Si tiene papel higiénico, ¿alguien le puede compartir? O sea, hermanos, si vemos a alguien que necesita algo, la idea es hacer algo, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ¿en qué me quedé? Los que hemos sido niños, ¿no es cierto? Sabemos que los niños valoran a alguien que se identifica con ellos. ¿Ah? Cuando alguien les habla con amor, con palabras que ellos entiendan, los niños valoran. Nosotros también valoramos cuando nos encontramos con alguien que nos entiende. Bueno, nuestro Dios es así, porque se hizo hombre. Amén. En segundo lugar, el ángel le habla de la realeza del Señor. El ángel le dice que el ser que ella iba a dar a luz no solo sería un hombre, sería también el rey prometido. Gracias, hermana Soraya. El rey prometido. Dice versículos 32 y 33, el ángel le dice a la mujer, a María, este que vas a dar a luz, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor su Dios le dará el trono de su padre David. Y mira lo que dice, y reinará sobre la casa de Jacob, ¿para cuándo? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. Un paréntesis. ¿Cuántos años va a reinar Cristo? Todos los textos de la Biblia que hablan del reinado de Cristo dicen que Él va a reinar para siempre. Él tiene un reino eterno, un reino que no terminará nunca. Entonces el ángel le dice aquí, Él será el que recibirá el trono de David. Esto es lo importante. Mire, hay un aspecto en el día de hoy, cuando predicamos el Evangelio, que pasamos por alto, y que tiene que ver con la realeza de Cristo y tiene que ver con el reino de Dios. Mire, lamentablemente, la mayoría de las personas, la mayoría de los creyentes, tiene un entendimiento muy individualista de la salvación. Conocemos muchas personas que han manifestado confiar en el Señor Jesucristo, pero tienen una apreciación muy individualista. ¿De qué se trata la venida de Cristo? Que vino a salvarme. ¿De qué se trata la salvación? Es que ya no voy a la condenación. Ah, ¿para qué? ¿Vas a estar en cielo nuevo y tierra nueva tú solo? Cuando mueras vas a ir al cielo a estar solo tú con el Señor. ¿Es eso lo que la palabra nos enseña? Por este entendimiento individualista es que muchos cristianos no logran, por no entender correctamente el Evangelio, no logran tener un verdadero compromiso con la congregación, no logran servir e involucrarse en una iglesia, porque piensan que Jesucristo simplemente, que la salvación solo se trata de que Dios me perdona y listo, ya estoy perdonado, pero sigo viviendo mi vida igual, para mí mismo. No, no es así. Mire, esto tiene que ver con la realeza de Cristo y con el reino de Dios. Primero, cuando el ángel le dice a la mujer, Él recibirá el trono de David y reinará para siempre, está diciendo, Él es el rey prometido en el Antiguo Testamento. Cuando David era rey, Dios le hizo una promesa a David. Sabemos que David fue el gran rey de Israel, pero Dios le promete que iba a enviar un mejor rey, pero era descendiente de él. Dice la palabra en segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16, que el profeta Natán se acerca a David y le dice el profeta Natán a David, escucha David, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, es decir, cuando mueras, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre de él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres.
pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. En primer lugar, en esta profecía se habla acerca de Salomón. Fue Salomón el que construyó la casa de Dios. Y mayormente se habla de él, primeramente, pero por sobre todo se habla de otro. Dice que el trono de David sería establecido para siempre. De modo que esta profecía no tiene su total cumplimiento en Salomón, sino que por sobre todo se cumple en el Mesías, el Señor Jesucristo. ¿Cómo Dios envió a su Hijo al mundo? No solo como el humilde carpintero, sino que lo envió también como el Rey, que vino a abrir las puertas del reino a la humanidad. Hay un salmo maravilloso, es el Salmo 2. El Salmo 2 habla de cómo la gente se rebeló contra el Mesías. Y cómo la gente, y eso habla de cómo los judíos y todo el mundo de la época le rechazó a Jesús y lo condenaron a muerte. Pero el Salmo 2 dice así: ciertamente anunciaré el decreto que el Señor me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Sí están conmigo? Jesucristo es el Rey que vino al mundo. Por lo tanto, creer en Jesucristo significa reconocer que Él es el Rey. Cuando entendemos que Jesucristo es el Rey, ahí entendemos las palabras del Señor. Cuando Él vino a la tierra, Él dijo así: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. ¿Y cuál fue el Evangelio que predicó el Señor? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepéntanse y crean en el Evangelio. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál es la buena noticia? Nosotros decimos, esta es la buena noticia de la salvación, que Cristo Jesús vino a salvarnos. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra. Pero ¿qué dijo el Señor? El reino se ha acercado. El reino ha venido a ustedes. Arrepiéntanse y crean. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? El que no naciere de nuevo no puede ir al cielo cuando muera. ¿Así le dijo Dios? Ciertamente que el que nace de nuevo va a ir al cielo cuando muera. Pero el Señor le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Primeramente significa que la verdadera fe en Cristo significa reconocer el señorío de Cristo. No puede haber alguien que realmente crea en el Señor y no someta su vida a Él. Esa persona realmente no ha creído en Cristo, porque no se ha arrepentido de su pecado. De eso vino a salvarnos Cristo, de la rebeldía. Sería lógico que yo dijera, hermanos, aquí estoy con COVID, pero doy gracias al Señor que me sanó de COVID. Bueno, ¿te sanó o no te sanó? Aquí estoy y reconozco que Jesús es el Señor, pero no vivo para Él. ¿Cómo es eso? Yo creo que Jesús vino a salvarme, pero si yo no vivo para Él, yo realmente no estoy creyendo en Él. Por eso dice la palabra, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuál es la verdadera fe que salva? Esa fe que se arrepiente de haber vivido en rebeldía y que ahora reconoce a Jesús como el Señor. Pero en segundo lugar, reconocer a Jesucristo como el Rey significa que cuando yo creo en Él, entro a pertenecer al reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios, hermanos? La iglesia. La iglesia es el reino de Dios. La iglesia son aquellos que han sido redimidos y en los cuales Dios gobierna. De modo que no es correcto que alguien diga, yo creo en el Señor, me arrepentí, yo confío que Él es el Señor, y no viva en armonía con el reino. No viva en comunión con los demás súbditos del reino. Es como que esa persona vive en un país con un único habitante, que es ella. No es así. Cuando Dios nos salva del pecado para que pertenezcamos al reino de Dios. Dice la Escritura en Colosenses que Dios nos trasladó del reino de su amado Hijo, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es por eso que la fe no se vive solos.
no se vive individualistamente, se vive en comunión con los demás hermanos que pertenecen a este reino. La verdadera fe se sujeta a las leyes del reino de Dios. La verdadera fe reconoce a Dios como el Rey y ve a sus hermanos como parte de este reino y vive en comunión con esta comunidad, con esta familia espiritual. Y en tercer lugar, vemos la deidad de Cristo. La mujer dice y pregunta, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí detengámonos un momento, hermanos, porque aquí vemos un aspecto importante del Mesías. No se me queden dormidos. ¿Ya? Yo sé que tuvieron que madrugar mucho para venir hoy aquí. ¿Ya? Madrugar a hacer las cosas que tenían que hacer antes de estar aquí, ¿no? Bienvenido, hermano Héctor. Y entonces, aquí habla de la mujer dice, a ver ya, muy bien, genial, voy a dar a luz, voy a dar a luz un ser humano, y este ser humano también es el rey. Pero ¿cómo va a ser esto posible? Porque yo no me he casado todavía con José, no hemos tenido nuestra noche de bodas. Entonces el Señor le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Por eso, porque el Espíritu Santo obrará en ti, el ser que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Entonces le está diciendo, tú vas a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo, no por obra de un hombre. Entonces, como el nacimiento del Señor, la venida del Señor fue por obra del Espíritu Santo, como María quedó encinta por obra del Espíritu Santo y no por obra de hombre, esto tiene dos significados. La primera es que Jesús es libre de pecado. Y en segundo lugar, es que Él es Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible? A ver, nosotros decimos Jesucristo es pecador o es santo. Pero ¿por qué es santo si si es un hombre? Si nació de una mujer. ¿Y por qué no se contaminó con el pecado de María? Porque María no era una santa tampoco. No era una pecadora, no estamos ofendiendo, no estamos hablando mal de María, pero estamos diciendo que ella, como cualquier ser humano, ¿cómo nacemos los seres humanos? ¿En pecado o no? ¿Sí? Heredamos, ¿pero de quién heredamos el pecado? De Adán. ¿Pero quién pecó primero? ¿Adán o Eva? ¿Y por qué no heredamos el pecado de Eva? Heredamos el pecado de Adán. ¿Sabe por qué? Porque en el orden de Dios, el hombre es el que traza la pauta. ¿Me comprende? Nosotros somos pecadores no porque Eva pecó, sino porque Adán pecó. ¿Me comprende? Y cada uno de nosotros heredamos el pecado porque tuvimos un padre que también heredó el pecado de su padre, que también heredó el pecado de su padre, y al final que heredó el pecado de Adán. ¿Me comprende? Entonces, el Señor nació de una mujer, por lo tanto adquirió una naturaleza humana, pero no nació de un hombre, por lo tanto no adquirió el pecado. ¿Entendemos? ¿Sabe qué? Para poder entender esto es que la Iglesia Católica inventó que María fue sin pecado también. Para que Jesucristo sea sin pecado. Vuelta entonces, los papás de María también eran sin pecado entonces. Y así vamos en una eterna retroceso hasta no encontrar nunca. Al final nadie pecó. ¿No es cierto? Porque mira, a ver, si el Señor no tiene pecado porque María no tenía pecado, entonces María no tenía pecado ¿por qué? Porque sus padres no tenían pecado, ¿no es cierto? Y sus padres no tenían pecado ¿por qué? Porque sus padres no tenían pecado. Al final, ¿sabe qué? Nadie ha pecado. No. La palabra de Dios dice, nos da a entender de alguna manera que el pecado se transmite por causa del varón, porque él es en la cabeza, ¿me comprende? Y porque el Señor nació solo de una mujer, es que no adquirió naturaleza pecaminosa. Amén. Pero en segundo lugar, como nació por obra del Espíritu Santo, entonces el Señor Jesucristo es divino, es Dios. No que adquirió la naturaleza divina,
Porque el Señor ya la tenía. El Señor siempre existió. Él es el Hijo eterno de Dios y siempre fue Dios, ¿no es cierto? Pero no siempre fue hombre. Entonces, cuando el Espíritu Santo trajo a Jesús y lo puso en el vientre de María, Jesús siguió siendo Dios, pero adquirió una naturaleza humana. Entonces vemos aquí que claramente la palabra nos enseña que el Señor Jesucristo, aunque nació de una mujer y adquirió una naturaleza humana, es también Dios y es sin pecado. Esto es muy importante y nos muestra, hermanos, que no había otra forma. Mire, en los planes de Dios las cosas suceden como tienen que suceder y no hay otra alternativa. A veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué pasa si Dios no hubiera hecho esto? ¿Hubiera podido hacer lo otro? Puede ser, pero delante de Dios no vale. Delante de Dios la única opción es lo que Él determinó y no hay otra. Mire, aquí entendemos claramente que Jesús era tanto humano como divino. Era necesario que fuera así para salvarnos. Y era necesario que fuera sin pecado. ¿Por qué? Porque un hombre pecador podía pagar por el pecado de otro pecador. ¿Qué era necesario que fuera el hombre? ¿Cómo fue necesario que fuera el hombre que iba a morir por nosotros para que pudiera tomar nuestro lugar? Inocente, libre de toda culpa. Por lo tanto, era necesario que el que naciera sin heredar el pecado de Adán. Pero por otra parte, era necesario que fuera Dios también. Mire, si Jesús fuera pecador, Él no hubiera podido morir por nosotros, porque hubiera sido culpable también. Por otra parte, si Jesús era solo humano, hablamos que algunos negaban la humanidad de Cristo, ¿no es cierto? Bueno, digamos que Jesús solo fuera divino. ¿Podría haber muerto por nosotros si no fuera humano? No. Pero si Él era solo hombre, algunos dicen aquí, algunos señores que van con sombrero, con sombrilla, yo vi pasar algunos esta mañana, les vi y me dio un calor. Y estas personas que van vestidas como que vinieran de otra época, yo digo, capaz que por ahí un portal del tiempo, ellos dicen que Jesús no es Dios. Yo una vez me enfrenté con uno de ellos. Antes de casi pegarnos, yo le conté la historia de cómo el Señor perdonó el pecado de un hombre, ¿se acuerda? Yo le hice esta pregunta a este señor, y le digo, Señor, usted que sale ahí a regalar los folletos, ¿quién puede perdonar pecados? Y ese hombre me miró y le dijo, solo Jehová. Muy bien. Mire esta historia de la Biblia. Jesús dice que estaba predicando en Capernaum y le trajeron un paralítico. Lo subieron por el techo y el Señor le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús pudo perdonar el pecado de él si Él no es Dios? Casi me ahorca. No tuvo respuesta, entonces como no tenía respuesta casi me pega. Se enojan cuando no tienen respuesta, ¿no? Entonces, si Jesús no es Dios, Él no puede perdonar. Si Jesús era hombre, no podía ser el mediador entre Dios y los hombres, ¿me comprende? Digamos que usted quiere entrar a trabajar en una empresa. ¿Qué necesita usted? Que otra persona le ayude, ¿no es cierto? Usted quiere pedir a alguien que le ayude, que hable con el jefe. Usted no puede ir a hablar con el jefe porque usted no lo conoce. Usted necesita una persona, pero esa persona tiene que ser, obviamente, una persona, pero también tiene que trabajar ahí. Digamos que usted tiene un vecino, un amigo, pero no trabaja ahí, él no le va a poder ayudar. O digamos que hay una persona que trabaja ahí, pero usted no lo conoce. Usted tiene que conocerle y la persona tiene que trabajar ahí. El mediador, para poder conducir a los hombres a Dios, tenía que ser hombre para acercarse a los hombres y tenía que ser Dios para conducirle a Dios. De modo que no hay alternativa. Si no creemos en el Jesús que nos presenta la Biblia, tanto hombre como tanto Dios, entonces, si no creemos eso, no podemos ser salvos. Si Jesús no era como dice la Escritura, entonces no podemos ser salvos. Pero esto es lo que nos enseña la Escritura. Nos enseña primero que Jesús es un hombre y que Él es el que pudo tomar nuestro lugar.
Él es aquel hombre perfecto que nos comprende, que fue probado en todo y que es cercano a nosotros porque es un hombre. Pero Él también es Dios, el que nos perdona, el que nos limpia, el que nos conduce a la eternidad. Pero déjeme decirle algo, Jesucristo también es el Rey. El Rey al cual debemos someternos, al Rey al cual debemos ser leales, y el Rey que tiene un reino al cual pertenecemos cuando nos convertimos. Si no estamos viviendo en ese reino, si no estamos trabajando para el reino de Dios, si no estamos viviendo en esa comunidad, en esa familia espiritual, no podemos decir que realmente reconocemos que Jesús es el Rey. Pongámonos de pie, hermanos, para darle gracias al Señor. Y yo quiero, ahí que ustedes están de pie, ahora estamos todos de pie, que usted medite por un momento. ¿Qué aspectos de Cristo a lo mejor usted no ha tomado en cuenta? No se puede tener una parte de Cristo. Es necesario tener a todo Cristo. No se puede ser salvo si yo creo una cosa de Cristo y no el resto. Yo debo creer en Él como Él es totalmente. ¿Realmente valoramos realmente quién es Jesucristo? ¿Realmente entendemos que Él es un hombre que es cercano y que nosotros podemos relacionarnos con Él y amarle y experimentar su cuidado, su compañía? ¿Le reconocemos como Dios, su autoridad? ¿Reconocemos que Él merece nuestro amor, nuestra adoración, nuestra vida? En tercer lugar, ¿realmente Él es el Rey? ¿Realmente Jesús no es nuestro médico personal? Jesús es nuestro Rey. ¿Es realmente el Rey de nuestra vida? ¿Es la iglesia el reino al cual yo pertenezco? ¿Mi fe es una fe verdadera en Cristo? ¿O es una fe en un Cristo que yo me he inventado? Debemos recibir a Cristo tal como se nos presenta en la Escritura, tal como se nos ofrece, y entregar nuestra vida a Él para amarle y para servirle. Amén. Démosle gracias al Señor.